específicamente Portland, pero no es que el cemento es Portland, sino que Portland es como una marca y de ahí se derivan tipos de cemento. Entonces, básicamente, este nombre viene porque su patentador, quien fue el señor Aspin en el año 1824, patentó la mezcla simplemente porque la roca que está presente en la isla de Portland tenía similitudes con el material que él estaba produciendo. ¿Ok? Entonces, Portland es una marca, más no un tipo. ¿Ok? De ahí se derivan otros tipos, que quede eso bien claro. Ahora, a lo largo de todo este tiempo, en cuanto a temas de cemento, se han ido desarrollando diferentes generaciones de cemento, desde el cemento Portland puro, que eran cementos sin adiciones, eran cementos puros, hasta lo que son actualmente los cementos hidráulicos, que ya utilizan varios elementos para poder generar su fabricación y por ende desarrollarse como tal dentro de la construcción. Ahora, siempre tenemos que tener claro de que lo que es la tecnología del cemento es una ciencia que siempre está en constante evolución. Lo que les mencionaba hace un momento. Hace 10 años no habían cementos antibacteriales o cementos hipoalergénicos. No habían cementos que sirvieran para hacer concreto con color o no habían cementos que sirvieran para hacer concreto con aroma. Todas esas cosas existen en la actualidad. O es más, hace 10 años no habían cementos que sirvieran para hacer concretos transparentes o translúcidos. Ya toda esa tecnología, gracias a la evolución que ha tenido este producto en los últimos años, se puede contar con ello. Ahora bien, vamos a entrar un poquito ya de lleno a la parte fundamental, que es el proceso productivo del cemento. Y como les digo, para mí es importante que la mayoría de la gente sepa y entienda cómo es este proceso. Vuelvo a lo mismo. No puedo vender pan si no entiendo qué materiales tiene mi pan y cómo son. El cemento es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el proceso, no entiendo los tipos y si no entiendo los tipos de cemento, no voy a entender o no le voy a dar el uso adecuado a la hora de diseñar concretos, que mañana con mi compañero Fernando lo van a ver. Así, a grandes rasgos, básicamente esta es una foto de nuestra planta de cemento allá en Colorado, en Guanacaste, que los invitamos a que vayan. Será un gusto recibirlos por allá. Y tenemos una capacidad productiva de más o menos 40,000 toneladas métricas de cemento. Si ustedes dividen 40,000, si agarran 40,000, lo multiplican por 1,000 y lo dividen entre 50, van a tener la cantidad de sacos de cemento que producimos aproximadamente al mes. Tenemos una capacidad mensual de 50,000 toneladas de clinker. Somos a nivel país el primer productor o el que produce mayor cantidad de clinker a nivel local. Y actualmente nosotros como empresa, bueno, y para nadie es un secreto que lamentablemente lo que es la industria en general de la construcción es una de las industrias que más aporta a la huella de CO2 a nivel mundial. Y el cemento no es la excepción. Y es por eso que nosotros también hemos estado haciendo esfuerzos por tratar de disminuir esta huella o este impacto del CO2 hacia la atmósfera. Y ahora lo vamos a platicar más tarde, pero para darles una idea, nosotros actualmente en lo que es la parte para encender el horno del cemento, utilizamos combustibles fósiles. Eso genera un gran aporte de CO2 a la atmósfera. Hemos hecho sustituciones que ahorita andan a más o menos entre el 35 y el 40% de estos combustibles por otros que sean menos contaminantes y podamos disminuir esa huella de CO2 generando dos cosas. Obviamente, disminuyendo la huella de CO2, pero también haciendo que nuestros productos sean productos más ecoamigables. ¿Ok? Y por último, tenemos lo que son las certificaciones ISO 9001, la 17025 y la 14001. La 9001 es el del sistema productivo, la 17025 el laboratorio de calidad y la 14001 la parte ambiental. Ok, dato curioso, actualmente en el mundo se producen más o menos 2.300.000 toneladas métricas de cemento, toneladas más, toneladas menos, y esto es un dato que debemos de pues, tener como concepto básico. Ok, ya entrando de lleno, lo que es el proceso productivo lo podemos distribuir en 9 etapas. 9 etapas sencillas que son extracción de materias primas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas materias primas. Vamos a ver la tritura, la molienda en crudo,
precalcinación, lo que es calcinación, almacenamiento de clinker, recuerden clinker, esa palabra no se les olvide, molienda final, cómo almacenamos en los hilos y la distribución. 9 pasos relativamente sencillos para producir un saco de cemento, pero que llevan detrás de ello un trabajo interesante. Cuando hablamos de las materias primas, la base fundamental son 3 elementos, lo que es la piedra caliza, la arcilla y el mineral de hierro. Esa es la base fundamental para poder empezar a hacer cemento. Cuando hablamos de lo que es la piedra caliza, vamos a ver, esta piedra es quizás la más importante dentro del proceso. ¿Por qué? Porque esa es una piedra que aquí a nivel país, geológicamente, solamente se encuentra en ciertas regiones de Costa Rica. Por ejemplo, allá en lo que es la zona de Guanacaste, en la zona de Turrialba la encontramos, en la zona de Cartago la encontramos y es fundamental para el proceso productivo como tal. Ahora, lo que es la arcilla, es una arcilla normal, común, de la que podemos encontrar en cualquier lado, y minerales de hierro que básicamente son arcillas, pero enriquecidas en hierro. Ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de lo que es las extracciones de la materia prima, y la primera y la más difícil, si lo queremos ver de esa forma, es lo que es la parte de la piedra caliza. Esta es una imagen de la cantera que tenemos allá en la Planta Colorado. Esta cantera se hace por medio de terraceo y más o menos tenemos como unos 45 años de estarla explotando y todavía le quedan como unos 25 años más, ¿verdad? Entonces hay veces que la gente cuando va a la planta nos pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se les acabe ese cerro? Cuando ya no puedan explotar más allí. Bueno, pues tenemos al frente otro cerro que nos va a dar más o menos como unos 100 años más de explotación. Entonces, por material hay bastante. Ahora, cuando extraemos la caliza, de la caliza vamos a hacerlo mediante voladuras. Nosotros usamos una serie de barrenos que lo que hace es que perfora el suelo a profundidades que van de 3, 6, 9 o inclusive hasta 12 metros de profundidad. Ponemos material explosivo plástico y hacemos voladuras. Al hacer estas voladuras, esto nos va a generar piedras que pueden tener el tamaño desde 1 centímetro de diámetro promedio hasta 2, 3 metros de altura. Y es aquí en donde nosotros, mediante un sistema de extracción con volquetas como esta, perdón, con volquetas como esta, que más o menos jalan 50 toneladas de material, las llevamos a lo que es la trituración de rocas. Básicamente eso es un embudo gigante, un cono gigante, en donde tiene un martillo rotador en el centro. Las piedras caen y por efecto de rotación el martillo rompe las piedras hasta que tengamos un promedio de diámetro de 2,5 centímetros. Entonces, imagínense la fuerza que debe tener ese martillo para quebrar piedras de 1 metro, 2 metros de diámetro y triturarlas a piedras de 2,5 centímetros. Es bastante, bastante interesante. Entonces, con eso, después vamos a tener la extracción del segundo material, que es la arcilla. La arcilla no tiene ninguna ciencia en extracción. Básicamente es un tema de un ripeo, un bajop, una vagoneta y listo. Eso no tiene gran ciencia. Y por último, vamos a tener lo que es el mineral de hierro. El mineral de hierro, lo que les decía anteriormente, es una arcilla. Lo que pasa es que está más enriquecida en materiales ferrosos. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos esos 3 materiales, la caliza, la arcilla y el mineral de hierro, más o menos las mezclamos en estas proporciones y las traemos a que este es un molino vertical. Si lo vemos por dentro, básicamente es una mesa giratoria en la parte de abajo con 3 rodillos, que son estos que se encuentran acá. Cada rodillo de esos pesa más o menos 4 toneladas y lo que pasa es que esta mezcla ingresa por un costado del molino, cae al centro de la mesa está girando y por un efecto de centrifugado ese material va a ir hacia las partes externas de la mesa, en donde los rodillos lo van a triturar. Lo van a triturar a tal punto de que en el otro extremo va a haber una corriente de aire caliente que lo que va a hacer es que lo va a elevar y lo va a tratar de sacar del proceso. En este punto,
aquí hay una serie de aspas que giran a gran velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la partícula que se molió en este punto sube con la corriente de aire caliente y pasa por las aspas, porque si es del tamaño adecuado puede pasar entre las aspas, sigue a la otra parte del proceso. Si no, simplemente la partícula rebota, cae en el embudo y vuelve a caer al proceso hasta que adquiera el tamaño de fineza que requerimos. Ahora bien, cuando mezclamos estos tres materiales, lo que vamos a obtener es un producto que se llama producto crudo o harina cruda, que básicamente, ¿por qué se le llama harina cruda? Porque tiene la forma, la textura y el aspecto como si fuera una harina. Ahora, esto que ustedes ven aquí, como les repito, es caliza, arcilla y mineral de hierro en las combinaciones previamente mencionadas. Así como tal, este material polvoso a nosotros todavía no nos sirve. ¿Por qué? Porque ese material no está homogenizado de la mejor manera. Para eso utilizamos estos hilos de homogenización en donde básicamente cuando el material sale del molino vertical, sube por una tubería y llega a la parte superior de los hilos y él empieza a caer. Estos hilos están divididos en tres secciones. Cada sección se llena de material y tiene un sistema de aireadores que lo que están es generando un flujo de aire dentro del espacio para que podamos tener una mezcla lo más homogénea posible. Cuando esta mezcla se logra, se pasa a la segunda parte, que hay otro aireador y vuelve a remezclar el producto hasta que llega a la parte final en donde mediante un muestreo y un análisis físico-químico garantizamos de que ese material ya tenga una homogeneidad del 100% en su mezcla. Todo este proceso, si ustedes vieron, desde un inicio estoy hablando también de que estamos usando corrientes de aire caliente. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que también nosotros tenemos que generar cambios químicos en la producción del cemento. Y la manera de irlo generando es que vayamos aumentando la temperatura en los diferentes procesos de la parte productiva. ¿Ok? Cuando ya tenemos la harina cruda, previamente homogenizada en nuestros hilos, va a venir el proceso de precalcinación. ¿Ok? El proceso de precalcinación básicamente es meterle todavía más calor a eso para empezar a generar cambios químicos. La precalcinación, para que ustedes se den una idea, cuando la harina cruda sale de este silo, más o menos sale a unos 90 grados de temperatura. Nosotros necesitamos empezar a precalcinar eso y subir la temperatura hasta aproximadamente 450 grados. Para que se den una idea, aquí tenemos un diagrama de lo que es una torre de precalcinación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. La harina sube por el elevador, llega a la parte más alta de la torre de calcinación y ahí más o menos puede ir a unos 450 grados, 500 grados, grados más, grados menos. Nosotros necesitamos ahí empezar a aumentar esa temperatura. La torre de precalcinación puede tener unos 125 metros en su altura máxima y lo que hacemos es que la subimos y por gravedad ella empieza a caer en estos cilindros azules que les llamamos ciclones. Cada cilindro de estos se le inyecta aire caliente con la finalidad de dos cosas: volver a remezclar el producto e ir aumentando cada vez más su temperatura conforme va pasando del ciclón 1 al ciclón 5. Cuando llega al ciclón 5, la temperatura ya ronda los 700 grados centígrados más o menos. Y es aquí donde ya vamos a entrar a la parte de calcinación. ¿Por qué? Porque ese material que fue cayendo por los diferentes ciclones y llegó a la boca del horno, va a empezar su proceso final de calcinación. Y es donde aquí entra en función este elemento que es el horno. El horno con el que nosotros contamos es un horno de 60 metros de longitud por 3 metros de diámetro. Es un cilindro, el cual está revestido con ladrillo refractario para que aguante altas temperaturas. ¿Y por qué tiene que aguantar altas temperaturas? Porque, bueno,
Lo que hacemos es que mediante un quemador en la parte externa le inyectamos temperatura y este horno va a hacer que el material que está aquí como en 700 grados llegue a alcanzar temperaturas de hasta 1600 grados. Entonces, literalmente, lo que ese material, lo que esa temperatura va a hacer que derrita el material y químicamente genere reacciones en los tres elementos mencionados anteriormente. Este horno, como tal, él tiene una inclinación de 3 grados y va girando a 3 revoluciones por minuto, lo cual va haciendo de que el material se vaya desplazando y pase de un punto frío a un punto caliente y vaya mezclándose todavía mucho más. Aquí en este punto es donde nosotros podemos decir que ya tenemos la base del cemento como tal hecha. Ahora bien, como les dije, se calienta tanto la temperatura que el material literalmente lo derrite, lo vuelve como ver una lava volcánica. Ese material nosotros tenemos que enfriarlo. Entonces, mediante aireadores que están en la parte inferior del horno, se le inyecta aire frío y pasa de 1600 grados a un promedio de 80 grados en cuestión de minuto, minuto y medio. Esto genera un golpe térmico en el material y hace que este, al enfriarse tan rápido, se fracture y produzca lo que conocemos como clinker, que son, que es este material que es como ver unas piedritas de color negro y esta, como tal, es la base con la cual nosotros partimos para definir qué tipo de cemento vamos a desarrollar. Y aquí les pregunto, compañero, usted, el de camisa roja, ¿cuántos tipos de cemento ha escuchado que hay a nivel país? ¿O cuántos ha visto? ¿Cuáles son? Ajá. Pero todos son hidráulicos, todos necesitan agua para reaccionar. ¿O alguien que haya visto más de un tipo de cemento? ¿Vos, compañero? ¿Compañera? ¿Segura? ¿O solo vieron materiales? ¿Cuál, perdón? Ahí dijeron algo de general. ¿Quién fue? Ok, uso general. Ese es un tipo. ¿Qué otro? Industrial. Muy bien. ¿Qué otro? Bueno, ahora las líneas son ecológicas. Pero bueno, quedémonos con esos dos, con los más conocidos, el industrial y el de uso general. Sin esta base, ninguno de esos cementos se puede fabricar. Bien, cuando ya tenemos lo que es el clinker listo, que es la piedrita que sale después del horno, vamos a poder ver o visualizar de que el proceso productivo del cemento lo dividimos en dos etapas. La parte química, que es la formación de clinker. ¿Por qué? Recuerden que estamos tomando tres materiales, caliza, arcilla y mineral de hierro. Estamos cambiando sus propiedades químicas y físicas, ¿verdad? Y estamos formando un producto nuevo que vamos a llamar clinker, que es la base fundamental del cemento. Y luego vamos a tener un cambio o un proceso físico en el cual ahí vamos a fabricar el tipo de cemento de acuerdo a la necesidad que esté presente en el mercado. ¿Ok? Bien, ya vimos el proceso de clinkerización. Ahora muy bien, vamos a entrar a lo que es la molienda de clinker. La molienda de clinker básicamente es nuevamente un cilindro horizontal, el cual puede estar dividido en dos o tres cámaras, depende del tipo de cilindro. Nosotros usamos tres cámaras y dentro de cada cámara hay bolas de acero que pueden ir desde los 30 centímetros de diámetro hasta los 10 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la finalidad? De que en cada compartimiento vayan bolas gruesas, bolas medianas y bolas chicas. ¿Para qué? Para que cuando el clinker entre por uno de los extremos, cuando el clinker entre por uno de los extremos, estas bolas, al ir girando dentro del molino, empiecen a quebrar ese clinker y empiecen a darle finura. A conforme este va avanzando y va pasando de bolas gruesas a bolas chicas, el material se vuelve fino. Y este es un punto importante porque, repito, aquí es donde nosotros vamos a definir
qué tipo de cemento vamos a hacer. Si vamos a hacer un cemento tipo industrial, si vamos a hacer un cemento tipo UG, si vamos a hacer un cemento tipo MP, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, básicamente haciendo las combinaciones requeridas para esto. Tomamos el clinker, que es la base fundamental, y dependiendo de cómo yo mezcle la caliza, la puzzolana y otros materiales como el yeso, ahí yo defino qué tipo de cemento voy a fabricar. Todo eso entra dentro del proceso de molienda de clinker y ahí ya sale el producto terminado. Y es muy similar el proceso al molino vertical. ¿Por qué? Porque una vez que este material sale por una boca, se le inyecta aire. Si pasa por una aspa que gira a alta velocidad, ya tiene la cantidad de micras necesarias de diámetro y el producto sigue a los hilos de almacenamiento. Si no, simplemente se devuelve y vuelve a meterse al proceso hasta que adquiera el módulo de finura que necesitamos para que el producto sea aprobado como tal. Ahora, en cuanto a temas de empaque y distribución, normalmente vemos que el cemento viene en sacos de 50 kilos. Eso es lo que comúnmente vemos, pero también se puede distribuir en graneleras. Estas graneleras básicamente la utilizan lo que nosotros denominamos clientes industriales o transformadores. ¿Quiénes son esos? Los que se dedican a hacer postes de concreto, tubos de concreto, vigas pretensadas de concreto, casas prefabricadas. Ellos utilizan mucho esta modalidad de granel como tal. Bien, ahora hablemos un poquito de lo que es las características físico-químicas del cemento como tal. Nosotros en nuestro laboratorio le hacemos pruebas cada hora a diferentes lotes de material que vamos sacando. El proceso como tal eh, genera muestras desde que se hace la extracción en las canteras hasta que se saca el producto terminado cada hora. Entonces, tenemos un proceso en el cual podemos garantizar la constancia de, el material a lo largo del proceso. Ahora, cuando hablamos de pruebas físicas, básicamente lo que hacemos son pruebas de expansión y contracción, resistencia a los sulfatos, que esa es muy importante porque aquí en Costa Rica, bueno, tenemos la dicha de ser un país que tenemos dos costas relativamente cerca una de la otra y tenemos muchos volcanes. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos mucha presencia de sal en el aire, en el ambiente, principalmente en temas de costas, y en la parte de los volcanes tenemos mucho sulfato por temas de lluvia ácida y este tipo de situaciones que se nos presentan. Entonces, el cemento lo diseñamos de tal forma que pueda resistir estos ataques. ¿Ok? Ahora bien, digo, la parte de laboratorio de calidad cuenta con la certificación 17025. Todos estos son los análisis que nosotros le hacemos al cemento, el módulo de finura, el módulo de Blaine. Básicamente el tema de resistencias a la compresión a 1, 3, 7 y 28 días. El tema de la expansión en el autoclave, que es fundamental para saber cuál es la posible vida útil de un concreto y un cemento. Y también lo que son tiempos de fraguado, tanto inicial como final, que al final de cuentas también a los diseñadores les sirve y es necesario que entiendan cuál es ese tiempo para que calculen más o menos cuánto puede tardar un concreto en fraguarse o no. Bien, hablando de lo que es la normativa como tal, básicamente a partir del año 90 es que en Costa Rica se estandariza lo que es la reglamentación para venta, fabricación y distribución de cementos. Actualmente nosotros contamos con la RTCR, la 479 del año 2015. Esta es una norma la cual se vuelve un poco más flexible. ¿En qué sentido? En el sentido de que permite de que ahora hayan otros importadores de cemento que quieran venir a nuestro país a vender producto, pero cumpliendo con el reglamento nacional. Algo, y es, y es una de las cosas que yo rescato más del RTCR, es que en esto hay una limitante o hay un análisis que se llama el análisis de cromo hexavalente. Como ustedes saben, el cromo es un material sumamente peligroso para la salud de las personas, y es un material muy contaminante. Eso está prácticamente presente en todo lado. El reglamento como tal, para que se den una idea, dice y regula de que por cada tonelada
de cemento que yo produzca, yo tengo que tener en cromo hexavalente, imagínense, una octava parte de una cucharadita pequeña presente de material. ¿Esto por qué es importante? Porque han venido productos de afuera que se han traído para probar y la presencia de cromo supera por 3 o 4 veces la cantidad que es permitida en Costa Rica. En otros países, pues tal vez serán más flexibles. Aquí somos un poco bastante estrictos con eso por un tema también de salud. También otra cosa es que el reglamento técnico divide los cementos en estas 6 clases. El tipo 1, tipo ME, tipo MF, el MP, el MC y el MM. A nivel país, todos se pueden comercializar. Sin embargo, los que más tienen salida son el tipo MP y el tipo MM. El tipo MP es un cemento que es modificado con pozolana y el tipo MM es un cemento mixto modificado. Vamos a ver qué es cada uno de esos. Si ustedes ven, esta es la tabla de cementos. Estos son todos los tipos de cemento que hay y estos son los subtipos que podemos fabricar en Costa Rica. Todos estos son los cementos que se pueden fabricar. No todo el tiempo. ¿Por qué? Porque dependiendo del uso o la necesidad, así se hace uno o se hace otro. Sin embargo, como lo decían los compañeros de este lado, los más conocidos son el cemento tipo UG y el cemento tipo industrial, que son estos que marcamos aquí en color amarillo. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero eso, ¿en qué me beneficia? ¿Por qué es importante que yo como ingeniero, arquitecto, lo conozca? Fácil. Nosotros, dependiendo de esta nomenclatura, así vamos a determinar cuál es su uso final y por ende podamos diseñar el concreto de acuerdo a la necesidad que vayamos a tener. Todos estos datos que ustedes ven, MPA 8094, 0620, 05, todos estos datos están presentes en cualquier saco de cemento. Ahora, ¿cómo se lee esto? Básicamente, se lee de la siguiente forma, para que tengan un tema de cultura general. En el caso del cemento tipo MP, es un cemento que se modifica con pozolana, ceniza volante o esquisto de acero. Si el cemento tiene cualquiera de esos elementos, uno o varios, se considera como un tipo MP. Ahora, este cemento es el que se conoce comúnmente como cemento industrial. ¿Ok? El grado de sustitución, básicamente tenemos los componentes. Estos componentes son porcentuales. Entonces, el cemento industrial tiene más o menos entre un 80 y un 94% de clinker, entre un 6 y un 20% de pozolana y entre un 0 y un 5% de otros elementos. Ahora vean el caso del UG cómo cambia. El cemento UG es considerado como un tipo MM que es mixto. Vean aquí. El clinker en el caso del cemento UG baja en comparación con el industrial. En el caso de la pozolana sube en comparación con el industrial. El caso del UG tiene caliza y los porcentajes de adiciones extra se mantienen más o menos parecidos. Algo que los diferencia también es el tema de las resistencias. ¿Por qué? Recuerden que cuando hablamos del reglamento técnico, este especifica resistencias a 1, 3, 7 o 28 días, dependiendo del tipo de cemento. Entonces, para que se den una idea, y ahorita cuando estemos en la parte de usos lo vamos a comprender mejor, para que se den una idea. Un cemento tipo UG, el reglamento pide que a 3 días la resistencia más o menos ande en 10 megapascales a 3 días. Un cemento tipo industrial o tipo AR, el reglamento pide que a un día ande superior a los 13 megapascales. Entonces, vean, ahí vamos viendo ya las diferencias principales entre uno y otro que vamos a ir abordando. ¿Okay? Ahora, en cuanto al tema de usos y aplicaciones, como le digo, tenemos el industrial y el cemento UG, teniendo en cuenta, ya sabemos, de que el cemento es un material polvoso que necesita agua para generar una pasta adherente que cuando la combino con agregados gruesos y agregados finos
voy a formar lo que se conoce como concreto y puedo ponerle aditivos para mejorar sus propiedades mecánicas. Cuando hablamos de cementos, tenemos que tener la visión de que las características principales que tenemos que conocer son el calor de hidratación, la resistencia a los sulfatos, la resistencia a la compresión y lo que es la relación agua-cemento, que estoy seguro que ya varios términos de estos ustedes los conocen a la perfección. Ahora, cuando hablamos de calor de hidratación, básicamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de agarrar, meter la mano en una bolsa de cemento y agarrar un poco de cemento. Si no lo han hecho, bueno, no lo hagan, pero si ustedes lo hicieran, van a sentir que el cemento está caliente. ¿Y esto por qué? El cemento necesita agua para hidratarse, para empezar a generar una reacción química que empiece su proceso de hidratación. Aunque mi mano aparentemente esté seca, pues si yo la veo a través de un microscopio voy a ver microgotitas de agua. Entonces, si yo meto la mano en un saco de cemento y ese cemento toca esas microgotitas, el cemento las absorbe y empieza a generar reacciones químicas que se conocen como calor de hidratación, es decir, su proceso de fraguado. Por eso es que se puede sentir caliente en algunas ocasiones, ¿ok? Ahora bien, este calor de hidratación hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo no lo controlo, principalmente cuando yo estoy diseñando concretos, si yo ese calor no lo logro controlar de manera adecuada, me puede llegar a generar problemas de fisuramiento y una serie de patologías que pongan o que no beneficien el concreto que estamos desarrollando como tal. Otro punto es el ataque a sulfatos. Como les decía, somos un país costero en el cual tenemos presencia de viento marino con alta cantidad de sales en las costas y tenemos lo que son sulfatos provenientes de lo que es la parte de los volcanes, que aunque no sean muy activos, siempre hay cierto tipo de presencia de sulfatos por un tema de fumarolas. De tal forma que los cementos se diseñan para que sean capaces de contrarrestar estas dos acciones presentes en el ambiente. Por eso es que ustedes ven que tal vez, como en esta estructura, el ataque de los sulfatos ha sido muy agresivo en la estructura como tal. ¿Y cuál es el problema de esto? Imagínense lo siguiente. Yo tengo esta estructura que es un muelle, que esto tuviera una fisura. Sobre esa fisura se mete la sal, se mete el viento con humedad, eso llega hasta el acero, eso reacciona con el acero, genera óxidos y hace que la estructura pueda colapsar. Entonces, es ahí donde entra la importancia de que los cementos sean capaces de resistir ese tipo de ataques de sulfatos como tal. Importante también lo que es la resistencia a la compresión, ¿verdad? Eso es algo fundamental, que es el que me va a determinar también cómo puedo desarrollar un diseño de mezcla basado en un tipo de cemento como tal. Y este quizás, sin desmeritar los demás, es el más importante. La relación agua-cemento. Vamos a ver. Sabemos que el cemento no trabaja sin el agua, pero tiene que ser una relación cordial, una relación amistosa. No puedo tener un exceso de agua ni tampoco un exceso de cemento, porque esto puede poner o puede perjudicar mi cemento o mi concreto como tal. Vamos a ver, si yo la relación agua-cemento no la controlo y yo me paso y le añado más agua de la cuenta a un diseño, puedo tener problemas como pérdidas en las resistencias, pérdidas volumétricas, puedo tener, cuando yo desencofro los elementos, puedo tener pulverización, puedo tener fragmentación dentro de los elementos. Ahora, si por el contrario no le pongo tanta agua, ¿será beneficioso? No necesariamente. Hay veces que la gente dice que entre más cemento le ponga, mejor. Y esto no siempre es bueno. Por eso es que hay que mantener un balance en esta relación. ¿Por qué? El cemento tiene un punto
máximo de resistencia. Vamos a ver, si yo me paso de ese punto, lo que pasa es que yo a la estructura la vuelvo frágil, la vuelvo muy sensible a quebraduras. Entonces tenemos que mantener siempre un tema de relación adecuada. Ahora, esto es un esquema, lo que les decía ahora. Tenemos, por ejemplo, la partícula de cemento, la hidratamos con agua y cuando esta hidratación empieza a generar el calor de hidratación, se producen membranas que van a hacer que todas esas partículas se entrelacen y formen el mortero o el concreto que yo estoy deseando. Tal vez en este esquema podemos ver un poquito mejor el tema de la relación agua-cemento. Si ustedes observan acá, aquí tenemos 3 partículas de cemento con una cantidad grande de agua. Al haber una gran cantidad de agua, las partículas se van a separar más unas de las otras. Como tal, va a generar la hidratación y va a empezar a producir las membranitas que van a tratar de que estas partículas se unan y efectivamente se van a unir, pero van a estar siempre un poco separadas unas de otras. Al estar separadas, por ahí puedo tener microfisuras que me van a generar fallas sobre mi concreto. Por eso también se me puede caer el tema de resistencia. Ahora, si yo tengo una relación de cemento, agua-cemento adecuada, las partículas van a estar más unidas. Cuando genere el calor de hidratación, las membranas se van a unir más y voy a tener partículas más adheridas, por lo tanto, con mucho mejor resistencia a lo que es el tema de agua-cemento. Básicamente, perdón, si no lo controlo, lo que les dije ahora, puedo tener problemas de porosidad, permeabilidad, puedo tener fundamental, bajas en las resistencias, puedo tener contracciones plásticas, contracciones hidráulicas o térmicas y un cambio volumétrico negativo. ¿Y qué es un cambio volumétrico negativo? Imagínense que ustedes colan una columna, una losa, una viga, el concreto va con un exceso de agua. Ese cambio de volumen, y ustedes calcularon un volumen, ustedes llegan y lo llenan y efectivamente cumplieron con ese volumen de llenado. Pero al haber un exceso de agua, el agua se va a filtrar por algún lado y van a empezar a salir el chorrito de agua de color gris y eso no solamente es agua con cemento. Ahí se está yendo plata, ahí estoy perdiendo volumen y estoy perdiendo resistencias. Porque cuando yo quito eso, resulta que el volumen siempre se disminuyó un poquito por esta pérdida. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de controlar esto. Ahora bien, vamos a hablar del cemento UG. Básicamente, presentaciones de 50 kilos, siempre se especifica qué tipo de cemento es de acuerdo a la reglamentación técnica nacional y recordemos que el cemento UG es un cemento que es de bajo calor de hidratación. O sea, es una hidratación constante y moderada. La ganancia de resistencias es constante a lo largo del tiempo. ¿Ok? Ahora, este cemento, lo que les decía ahora en la tabla anterior, cumple con las especificaciones del reglamento técnico, tiene entre un 65 y un 80 de clinker, pusolana es un 35, caliza un 21 y cumple con 280 megapascales a 28 días. Estos son todos los componentes físicos y químicos que están presentes en el cemento. Toda esta información, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de agarrar un saco de cemento, pero todo esto siempre está detrás de los sacos. Y es más, inclusive hasta habla del tema de la relación agua-cemento. ¿Por qué? Porque yo lo veo también de esta forma. El cemento es como cuando compramos un teléfono nuevo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo abrimos, lo prendemos y listo. Nunca leímos el manual de instrucciones. En el caso del cemento es lo mismo. El cemento estamos acostumbrados, compramos el saco, abrimos el saco, lo echamos y hay veces ni siquiera nos tomamos la molestia de leer un poquito a ver qué sugerencia nos da el fabricante para el uso del producto como tal. Y en el caso del cemento industrial, básicamente es un cemento de alto calor de hidratación. Este cemento genera resistencias a edades menores. Lo que les hablaba ahora. Un cemento de alto calor de hidratación puede andar por normativa en 13 megapascales a un día. El cemento tipo UG
entre 10 y 12 megapascales a 3 días. Entonces vean la diferencia entre uno y otro. Por eso es que este producto como tal lo utilizan fabricantes de elementos prefabricados, de elementos posttensados, de elementos pretensados, tuberos, bloqueros, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos necesitan desencofrar y desenmoldar en cuestión de horas. Ellos necesitan avanzar rápido en su proyecto. Ahora, algo importante es, y de tener mucho cuidado, es que al utilizar este cemento, como el calor de hidratación es mayor, la resistencia se gana en menor tiempo, pero el cuidado y el curado que hay que tener con los elementos tiene que ser más estricto. ¿Ok? Ser mucho más estricto. Normalmente, de yo en las construcciones que van y echan agua un rato en la mañana, echan agua a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 de mediodía, cuando el sol está en lo más y lo mejor, y ese concreto hasta que absorbe esa agua de forma, bueno, y ustedes tocan la superficie de los elementos y está caliente. Una sugerencia es que los elementos se traten de curar en horas tempranas o al final de la tarde. En horas tempranas, 6 de la mañana, de 6 a 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque todavía la temperatura ambiente no es tan elevada y el elemento es capaz de retener esa agua dentro de su matriz para ayudar a controlar el fraguado o el curado. Lo mismo pasa al final de la tarde. Si vamos a trabajar con curados medianeros, es decir, a media mañana, lo que se sugiere es trabajar con algún tipo de membrana de curado, algún sarán, algo que retenga el agua dentro del elemento y que no provoque la evaporación excesiva del líquido dentro del producto como tal. ¿Ok? Ahora, algo a tener en cuenta, nosotros como productores tenemos que garantizarles a ustedes como ingenieros, como arquitectas, como arquitectos, la resistencia del cemento. Eso es fundamental. Y es por eso, como les decía ahora, que nosotros hora a hora siempre estamos muestreando nuestros productos y llevamos una trazabilidad en cuanto a resistencias muy constantes. ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, si el día de mañana nos lleguen a visitar allá a la fábrica, les vamos a mostrar curvas de trazabilidades de resistencias de un año de producciones de cemento en las cuales, por ejemplo, en el caso del cemento tipo industrial, andan entre los 13 y los 15 megapascales a un día. Es una resistencia muy constante, al igual que el del UG. El del UG anda entre 10 y 12 megapascales a un día. Es una resistencia muy constante. ¿Y por qué esto es importante para ustedes y por qué nos diferencia? Porque hemos visto en otras ocasiones que a un día, en el caso de otros cementos industriales, puede dar 13, otra muestra puede dar 20, otra muestra puede dar 10, otra muestra puede dar 15. Entonces, esa variabilidad es muy grande. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero entre más resistencia, mejor. Perfecto, no hay ningún problema, mucho mejor. Pero, ¿qué pasa si ustedes diseñan un concreto, por ejemplo, teniendo en base de que el cemento aguanta 13 megapascales y tomaron un lote productivo de 15 megapascales? Claro, la resistencia es mucho mejor, pero si a la siguiente compra, el lote que les mandan es de 10 megapascales, ya la resistencia que ustedes diseñaron varió, ya decayó y hay que estar teniendo esa constancia en la revisión, que seamos honestos, en la construcción no se hace. Por eso para nosotros sí es fundamental tratar de mantener esa uniformidad en las resistencias de los productos que les brindemos como tal. ¿Ok? Y básicamente aquí tenemos una imagen de lo que es los usos, el cemento tipo UG, el cemento tradicional que utilizamos en la construcción, para hacer aceras, morteros, columnas, el cemento industrial, que es para hacer todo lo que son los elementos de gran formato que le llamamos. Como les repito, vean, la imagen de columnas está presente en las dos, es decir, sí se puede hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo hago columnas con cemento industrial, yo puedo asegurar de que si hice la columna hoy a las 4 de la tarde, mañana a las 6 puedo desencofrar y meterle peso. Pero con el cemento UG no. Con el cemento UG yo puedo hacer la misma columna hoy, pero yo tengo que por lo menos esperarme entre 3 y 7 días para un desencofrado
del material. Entonces, ven la diferencia entre uno y otro. Se pueden usar, pero hay que tener ciertos cuidados y ciertos detalles como tal. ¿Ok? Bien, muchachos, básicamente eso es lo que les traíamos por acá para presentarles el día de hoy. Entonces, me gustaría, por favor, si tienen inquietudes, si no, procedo a hacer preguntas yo, pero si tienen inquietudes, me gustaría conocerlas para ver si las podemos aclarar con mucho gusto. Compañera, adelante. Ajá. Es más, permítame un segundito, por favor. Un segundito, para poderla escuchar mejor. Dígame, disculpe. ¿Cuál es el componente antimicrobiano de ese cemento que mencionó? Y si tiene la misma resistencia que el cemento industrial o de uso general. Ok, el componente es como una pequeñita bacteria que se le mete al proceso productivo, ¿verdad? Y en cuanto a temas de resistencia, la resistencia se comporta como si fuera un tipo UG. Sí, entonces se puede considerar como un tipo UG. Es un tipo UG, ¿sí? Ok, quisiera saber cuál es bacteria o... Secreto de estado. Ah, ya. ¿Y cuál es la máxima resistencia del cemento en Costa Rica en comparación La máxima resistencia del cemento del en Costa cemento, Rica, del concreto? del concreto. Sí, en Costa Bueno, Rica en comparación con otros países. bueno, por ejemplo, aquí se han hecho concretos de 700 kilos a 12 horas. Es una cantidad de resistencia muy alta a edades muy tempranas. Por ejemplo, las dovelas que están en el túnel del hidroeléctrico de Torito 1 son concretos que tienen una resistencia de 600 kilos a 8 horas. Entonces son resistencias muy, muy altas. En comparación con otras latitudes, bueno, ahí pueden haber resistencias de hasta 1000 kilos. O sea, para eso no hay límite. Simplemente saber cómo poder desarrollar el elemento en el proceso. Gracias. ¿Alguna otra inquietud, compañero? Buenas, mi nombre es Isaac Cascante, igual de Estructural uno, mucho gusto. Mi consulta es en relación a los módulos de elasticidad referentes a los concretos. Mi consulta puntual es, entre mayor aumenta la resistencia al concreto, vi que es mayor el módulo de elasticidad del mismo, teniendo en cuenta que a estos nos referimos a al soporte en cuanto a cambios de longitud que trabajan a tensión y compresión. Mi pregunta puntual es, ¿esta razón del aumento del módulo de elasticidad, eh, ¿por qué se lleva a cabo? Por decir, entre mayor resistencia del concreto, ¿por qué mayor módulo de elasticidad? Porque usualmente uno piensa, el módulo de elasticidad entre mayor capacidad a deformaciones antes de llegar a, como decir, al Al punto punto. plástico. Otra vez, formulame la pregunta porque no te la comprendí bien. Ok, Vamos, tenemos el módulo de elasticidad. correcto. Ujú. ¿Por qué a mayores resistencias en el concreto, mi módulo de elasticidad aumenta? Ok, porque a mayor elasticidad, mi resistencia aumenta. Básicamente, esto es una relación lineal entre uno y otro. Ok, acordate que lo que es la elasticidad tiene que ver con el desarrollo lineal de la resistencia que tenga el concreto. Ok, entonces eso va de la mano. Si mi concreto aumenta en su resistencia, este debería de ir a aumentar su módulo de elasticidad como tal, una sobre otra. Va puntual. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Con mucho gusto. Compañero, por favor. Yo soy Diego de Lima, igualmente de Mecánica Estructural uno y tenía dos dudas. Una es bastante simple y quería saber qué era el módulo de Blaine. El módulo de Blaine. Ajá. El módulo de Blaine es el módulo de finura que tiene el cemento, básicamente. Ah, Es ok. saber qué tan finas son las partículas de cemento que se producen. ¿Y la otra era? Y la otra, no estoy muy seguro cómo funcione. Digamos, usted mencionó que dependiendo de la finura del clínker se utilizaba en ciertos cementos. Sí. Digamos,
No creo que pase muy seguido o no pase, pero en una equivocación, en una tal vez mala calidad del clinker, no estoy muy seguro. Eso puede llegar a la hora de hacer el cemento y a la hora de hacer el concreto puede generar una patología. Totalmente, totalmente. Por eso es que nosotros, digamos, cada hora estamos muestreando todas las partes del proceso productivo. Ya tenemos la estandarización de lo que es la salida con la que tiene que tener el clinker como calidad base. Si vemos alguna anomalía, ¿qué es lo que pasa? Que revisamos el proceso para atrás para detectar dónde fue el error, si es que lo hay, y corregirlo. Y ese lote se aísla totalmente del resto de la producción, de tal forma que garanticemos que ese producto no salga a la calle. Obviamente para evitar un tema de De patología. exactamente alguna patología que pueda estar relacionada con eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Compañero, por favor. Buenas noches, mi nombre es David de Estructural y comentabas que para encender los hornos, bueno, es del área sostenible, para encender los hornos se utilizan combustibles fósiles y que han ido cambiando un poco y tienen un 35% de combustibles alternos. Correcto. ¿Cuáles serían o Bien. qué se utiliza? Ok, gracias por la pregunta. Para encender el horno como tal, como lo dije, usamos combustibles fósiles. Este material es un material que se llama coque, que es es el sobrante del proceso productivo de las gasolinas. Ok, nosotros, esta sustitución por combustibles alternos ha venido aumentando y ahorita andamos entre un 35 y un 40. ¿Qué materiales usamos? Cascarilla de arroz, llantas trituradas, acerrín, algún tipo de plástico de desecho, cosas que vamos a ver, que necesiten menos poder calorífico para calcinarse en comparación con el coque. Por eso es que ahí es donde podemos ver el tema de la disminución de la huella CO2, porque la gente me dice, pero por ejemplo, ¿estás usando caucho? Sí, claro, estoy usando caucho, pero el poder calorífico que necesito para quemar el caucho versus el que necesito para quemar el coque es mucho menor. Entonces, en menor tiempo logro mayor poder calorífico y disminuyo mi impacto de huella como tal. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Con mucho gusto. Compañero, por favor. Bueno, adelante, disculpe. Buenas noches, mi nombre es Santiago Zúñiga de Mecánica Estructural 1. La pregunta que yo tengo como tal es, ustedes como empresa, ¿cómo determinan cuál tipo de clinker se utiliza para cuál tipo de cemento a producir? Ok, el clinker es uno solo como tal. Ok, para producir el tipo de cemento lo que hacemos es una variación de otros elementos, que son estos. Ya te los voy a mostrar. Aquí está. El clinker va a ser el mismo porque esa es la base para el cemento como tal. El tipo de cemento que yo vaya a usar va a depender al final de cuentas de la composición que yo haga entre la caliza, la puzolana, otros materiales como yeso. Cuando yo varío esos, determino qué tipo de cemento voy a hacer. Si un tipo MP, si un tipo AR, si un tipo MM. Entonces, al variar estos otros elementos, determino mi tipo de cemento. Todos llevan caliza y la caliza es la misma para todos como tal. Con gusto. Creo que por ahí el compañero. Buenas noches, mi nombre es Marvin de Dibujo 1. Anteriormente, en uno de mis cursos ya he hecho una investigación sobre el clinker. Era, si no me equivoco, en química. Que el clinker era como, estábamos viendo eso de la ecología y todo esto, ¿verdad? De la contaminación. Y que el clinker era como uno de los mayores contaminantes, digamos, en lo que es la industria del cemento, ¿verdad? Y me imagino por lo mismo, que es por lo mismo de lo del horno, ¿verdad? Que es la combinación de los químicos y genera el CO2 que usted mencionó. Em, y ahorita están surgiendo muchos cementos de lo que son para ecológicos, ¿verdad? Que Correcto. disminuyen en la cantidad de clinker. ¿Qué tan contraproducente es disminuir la cantidad de clinker en cada uno de esos cementos? ¿Es recomendable o...? Ok, ya ahí queda mucho a criterio del fabricante como tal, ¿ok? En el caso nuestro, nosotros lo que tratamos de hacer es un ajuste con otros materiales. Por ejemplo, si yo reduzco la cantidad de clinker, bueno, lo compenso con tal vez la cantidad de caliza que le pongo, ¿ok? Entonces tratar de jugar y mantener un equilibrio entre uno y otro. Normalmente esto se da cuando son algún cemento muy especial, pero siempre se trata de mantener una base como tal, ¿ok?
¿ok? Y como bien lo decías vos, el proceso de calcinación del clínker es el que produce más huella de CO2, pero es en el que estamos trabajando más para disminuirlo. Nuestro plan es que de aquí al 2026 o antes tengamos al menos un 50% en esa sustitución, ¿verdad? Como tal, estamos haciendo esfuerzos importantes en el tema de la huella de CO2. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, nosotros pues tenemos una mina de cielo abierto bastante grande y eso genera un impacto ambiental muy grande y un impacto visual muy grande. Entonces, una medida que nosotros hacemos es, por cada hectárea de extracción de piedra caliza que yo tengo, reforesto 3 o 4 hectáreas. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hemos hecho? Compramos fincas que están cerca de la planta y las vamos reforestando. Yo recuerdo hace 15 años cuando ingresé a la empresa, cerca de la empresa todo era puro potrero, o sea, todo era potrero. Ahora ustedes van y todo eso está reforestado por el tema de la conciencia ambiental que hemos venido trabajando y que también se lo transmitimos a las comunidades que están cercanas a nuestra planta como tal. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna inquietud? Compañero. Bueno, yo soy Steven Céspedes de Constru 1. Tengo dos preguntas puntuales. La primera sobre el cromo, que lo que piden a nivel país es muy poquito. Sí. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacen para controlar la cantidad de cromo en el concreto? Y la segunda, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que les marca una gran diferencia con los otros, con los otros cementos que ya se están produciendo en el país? Bien, el cromo se controla, el cromo lo controla básicamente el ente regulador, ¿verdad? Entonces, ya sea un fabricante nacional o un importador, tiene que sí o sí mandar a analizar el producto y pues cumplir la reglamentación técnica y si la cumple, se le da la licencia para distribuir y vender el producto. Ok, pero ahí la pregunta sería, ¿cómo hacen ustedes para reducir esa cantidad de cromo? Ok, nosotros nos apegamos a lo que dice el reglamento, que es 0.02 kilos por tonelada. Es nada. Y hemos visto, digamos, en otros países, países asiáticos, en el cual el cromo son cantidades muchísimo más elevadas. Entonces, es producto que si lo traen acá, probablemente no se permita el tema de la comercialización porque definitivamente no cumple con el reglamento. Para vender hay que cumplir con el reglamento al 100. Y la otra me la repite, por favor. La otra era, ¿cuál es la diferencia que tienen ustedes con los otros cementos que ya se producen en el país? Bien, afortunadamente, a nivel país, independientemente de la marca, los cementos que se venden son muy buenos. ¿Qué nos caracteriza o qué nos diferencia a nosotros? Tres cosas. La primera es lo que les mencionaba casi al final, el tema de la constancia en las resistencias. Yo le puedo garantizar como fabricante que le voy a mantener una constancia en esa curva de resistencias muy, muy apegada a los límites sin generarle esos cambios abruptos que cuando usted diseña un concreto, si usted no los controla, puede tener un concreto muy bueno o se le puede caer la resistencia. Segundo, que por dicha contamos con un laboratorio certificado, el 17025, que es uno de los pocos que hay aquí a nivel país que permite controlar todas las pruebas físico-químicas que se le hacen al producto como tal y estamos auditados por entes externos que certifican eso. Porque pueden decir, ¿dónde dice? Pero usted es juez y parte. Sí, pero tenemos un auditor externo que llega y nos certifica ese proceso como tal. Y tercero, que también estamos implementando lo que es la parte de cementos y concretos verdes a través de esta implementación de reducciones en las emisiones de huella de CO2, también en lo que es el control y la reducción de la mejora en la flotilla para evitar los efectos de gases invernaderos como tal. ¿Alguna otra inquietud como tal? Ahí tengo dos, por favor. Buenas noches, mi nombre es Diego Gutiérrez, soy estudiante de Estructural 1 y mi pregunta es, con respecto a las nuevas tecnologías y los concretos modificados que mencionaba al inicio, a la hora de los cumplimientos de calidad y resistencia, ¿ustedes someten esos procesos, digamos, o los someten a... Controlados. a Sí, correcto. En cuanto al tema de elaboración de concretos especiales, igual, nuestras plantas productoras de concreto tienen sus laboratorios debidamente certificados y auditados, vuelvo a lo mismo, por un tercero, en el cual
acreditamos de que cumplimos con todos los reglamentos y que garantizamos la uniformidad y estandarización de todas las pruebas y procesos productivos del concreto como tal. Adelante. Buenas noches, yo soy Edwin Cárdenas y soy estudiante de Estructural 1. Yo tengo dos preguntas. Por favor. Ok, usted dijo que que su cerro les queda 25 años aproximadamente para poder seguir sacando material. Más o menos. Sí, y que si se les acaba, tienen otro al frente, básicamente. Tenemos ahí un poco de cerros Ok, a la par. Sí. pero ¿qué va a pasar con el que están abandonando? O sea, ¿simplemente lo abandonan No. o hacen algún tratamiento, algo para...? Muy buena pregunta y gracias por ello. Te la voy a responder de una vez. Cuando ya esa cantera esté lista, o sea, ya no se explote más, la idea va a ser hacer un proceso de reforestación sobre la cantera. Eso va a ser por ahí. ¿Y la Ok, otra? y la otra sería con respecto a la calidad del agua para lo que es el fraguado del concreto, Ujú. ¿en qué afecta, por ejemplo, el cloro que viene al agua que nosotros usamos para lo que es el cumplimiento de la resistencia? Ok. El tema del agua es muy importante en el desarrollo del concreto, eso ustedes lo saben. Si ustedes van a las construcciones, y mayormente pasa de que el agua, ¿dónde la toman? Estañones. En esos estañones normalmente lavan platos y lavan de todo. Una prueba sencilla que yo hago es que cuando yo voy a una construcción, agarro un vaso, lo meto en el estañón y me voy para donde el fabricante, el que está haciendo el concreto, y le digo que se tome el vaso de agua. Obviamente él me va a decir, no me lo tomo. Entonces yo le digo, pero si usted no se lo toma, ¿por qué? Porque me enfermo. Entonces, ¿por qué enferma el concreto? La presencia de estos materiales, de estas impurezas, puede generar patologías a corto o mediano plazo sobre el concreto. Entonces, el tema del agua, en el caso de Costa Rica, las aguas son bastante potables, inclusive hasta las aguas de pozo, hay que saberlas usar con cierta medida. Por eso es bueno que en proyectos que se tenga un pozo o muy estrictos se manden a hacer siempre cada 6 meses, cada año, un análisis de las aguas para ver los sólidos suspendidos, la presencia del pH y ver e ir midiendo esto que me puede afectar el desarrollo del concreto. ¿Alguien más, compañero? Soy Ricardo Hidalgo de Estructural 1. La pregunta mía es, bueno, ahí vi que tienen varios tipos de cemento. La pregunta mía es si alguno de esos tipos de cementos se puede utilizar para lo que es el concreto de contracción compensada. ¿Cuál concreto, perdón? De contracción compensada. La contracción compensada. Ajá. Ok. Para contracción compensada podemos usar el UG perfectamente. Sin embargo, dame un segundo. No, para adelante. Aquí estamos. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Podemos usar un tipo MM, tipo B, o inclusive podríamos usar un tipo M, tipo A también. Cualquiera de esos dos podría funcionarnos bajo ese criterio que usted me indica. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Con mucho gusto. Otra consulta que se me había pasado. Usted menciona muchas veces en las costas, me llama la atención que muchos cloruros afectan directamente al concreto. Entonces, bueno, en el curso de materiales, yo recuerdo que el concreto obviamente era utilizado para proteger el acero de refuerzo para evitarlo por corrosión. Entonces, mi pregunta puntual es la afectación directa de estos cloruros sobre el concreto hidráulico, ya que, bueno, verifiqué y vi una cosa que hace mención a la cristalización de poros en el concreto. Quisiera saber más acerca de eso y cuál es la afectación directa con ello y si esto afecta obviamente la resistencia del concreto en sí mismo, dejando por fuera el acero de refuerzo. Totalmente. Cuando hablamos del tema de la cristalización, básicamente es un tema de sales presentes. Okay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa cuando yo agarro un puñito de sal y le echo agua? ¿Qué le pasan a esas partículas de sal? Tienen un cambio volumétrico. Que ese cambio volumétrico es una cristalización cuando ya fragua y ese cambio volumétrico puede hacer que mi concreto llegue a expandirse y fisurarse. Aparte de que también me puede afectar el tema del acero y que haga que se expanda todavía mucho más y me genere fisuras sobre el elemento como tal. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Buenas, mi nombre es Xavier Matarrita de Estructural 1. A la hora del muestreo, ¿ustedes utilizan algún método o lo hacen por al azar? No. Lo que es el muestreo, bueno, hay dos formas. La primera es que ya está establecido un periodo determinado dependiendo del punto del proceso para sacar la muestra. La segunda es que llega un ente regulador
y llega y nos dice, bueno, le vengo a auditar, no sé, el clinker, poner un nombre. Entonces, está la bodega de clinker y no es que nosotros le decimos, toma, aquí está la muestra de clinker. Él llega y dice, vaya, sáqueme de aquella esquina de la parte más baja la muestra de clinker. Ellos deciden qué muestras se van a llevar. ¿Por qué? Porque ellos tratan de ser lo más imparcial posible en cuanto a eso y nosotros tenemos tenemos que tener la disponibilidad de darle la muestra que nos pidan. Así es con el cemento, así es con la caliza, así es con el yeso, así es con el clinker, con todos los materiales que tengamos. Si es un externo, él llega y pide la muestra y él selecciona de dónde es. Y si no, dentro del mismo proceso ya nosotros tenemos establecido en qué puntos y en qué momentos tomamos las muestras para análisis propios. Compañero, sí. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Ingeniero Daniel Brenes, profesor de materiales de construcción. Muchas gracias. Yo usted lo conozco. Por supuesto, que sí nos conocemos. Todo bien. Y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y comentarles a todos los muchachos todo lo que es el mundo del cemento que hemos visto. Y mi consulta sería si me podías repetir el dato de la producción que tenían por mes. ¿De clinker o de cemento? De cemento, más o menos 40,000 toneladas. Y de esas 40,000 toneladas, ¿cómo es la proporción con los cementos, bueno, del MP y del UG? Ok, más o menos. MM, ¿cuánto? Sí, más o menos ahorita anda en una relación 60-40, 60% UG y 40% industrial. ¿Y producción de otros tipos de cemento han tenido la oportunidad? Sí. Sí, de hecho. Pedidos especiales serían. Sí, claro, bajo pedidos especiales. Por ejemplo, cuando se trabajaron los hidroeléctricos del ICE, ellos pedían un cemento tipo BH, tipo MH, de un moderado calor de hidratación. Es un cemento que está entre el UG y el industrial, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer cementos especiales, obviamente que cumplan con estos, para esos proyectos y se almacenaban totalmente en silos separados, la producción era totalmente independiente, pero sí se pueden hacer también bajo esquemas especiales. Correcto, sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Mucho gusto. ¿Estamos claros? Francisco. Ángelo, muchas gracias por tu ponencia. Soy profesor del curso de mecánica estructural. Vos mencionaste la estabilidad en la propiedad de resistencia a lo largo, digamos, mencionaste el año. Mi pregunta es dos partes. Bueno, eso también se traslada a otras características que no mencionaste, como por ejemplo el tiempo de fragua, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿cuáles son las medidas que toma la empresa o la fábrica para mitigar, digamos, los cambios durante el año en la temporada, digamos, seca y lluviosa, para poder mantener, digamos, esta estabilidad? O sea, ¿cuáles son las medidas que toman para... Sí, gracias. Por ejemplo, digamos, en lo que es el almacenamiento de materias primas, nosotros siempre tenemos una sobreproducción, porque obviamente el tema de la humedad me va a afectar en mi proceso productivo. Entonces, lo que hacemos es que durante el verano sobreproducimos material que lo tenemos totalmente almacenado en un espacio seco para que cuando llegue el invierno podamos contar con un material con una humedad relativamente baja que me ayude a mantener todo el estándar productivo como tal. Y en el caso del clinker también, en el caso del clinker, vamos a ver, el clinker yo no lo puedo mandar hirviendo a lo que es el molino, tengo que tenerlo bajo una temperatura ahí estándar. Entonces también tenemos naves en donde almacenamos para que siempre tengamos una sobreproducción. Es como cuando hacemos un paro de horno. Para el paro de horno, bueno, el horno en teoría no se puede parar, trabaja 24/7, sin embargo hay que hacerle mantenimientos y nosotros lo que hacemos es que planificamos, por ejemplo, un año antes el paro de horno, cuánto va a durar, cuánto clinker deberíamos de producir en esa semana y sobreproducimos el doble o el triple para no desabastecer la producción como tal. Con gusto. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Tal vez yo quería aportar que nuestra cantera está detrás de esta montaña, que ven sí. acá. Detrás de esta montaña que está totalmente reforestada, ahí es donde está esa cantera que todavía tiene muchos años de vida. Queda bastantes años de vida útil. Eso es interesante, vamos a ver, porque el impacto visual que los pobladores de las comunidades cercanas tenían de hace 15 años hacia acá ha cambiado totalmente
en forma positiva. ¿Por qué? Porque antes, yo recuerdo cuando yo inicié hace 15 años, uno iba y hablaba con la gente de los poblados de Colorado y decían que más bien eran daños lo que se hacían. Y sí, era una lástima ir y ver esos potreros, ver esa deforestación, ver ese tipo, ver eso que parecía un desierto. Y ahora uno va y habla con los pobladores de la zona y más bien se sienten orgullosos y contentos de ver cómo ha cambiado el paisaje de sus zonas. Y esto ha sido en beneficio de todos. ¿Por qué? Porque al haber reforestación, al haber más áreas verdes, vienen nuevas, bueno, vienen especies nativas de aves y cierto tipo de animales, que eso ayuda a la economía de la zona a que se reactive. Por ejemplo, hace 10, 15 años no se hacían avistamientos de aves en la zona de Colorado. Ahora ya hay tours que se pueden hacer para ir a hacer avistamiento de aves con fotógrafos en la zona, y esto trae beneficio a la comunidad, a sus restaurantes, a sus hoteles, a los que venden detalles y este tipo de cosas, a los turoperadores. Por ejemplo, antes en lo que era la parte de las salinas, eso pues prácticamente era una zona muerta. Y ahora todo eso se ha ido recuperando, y el cambio que hemos tenido y la comunidad que ha tenido para con nosotros es palpable. Bueno, aquí la compañera me puede apoyar un poquito más en el tema. Sí, tal vez para sumar, Ángelo habla de ese avistamiento de aves. Por ejemplo, ahorita, desde hace 2 años, estudiantes de 9º y 10º año del Liceo Colorado se especializaron en hacer avistamientos de aves. Entonces, ellos son guías profesionales que ya reciben a turistas y a pobladores y también otros costarricenses que quieran llegar a Colorado a ver esas aves que son propias del lugar y del país. Entonces, ahí vemos cómo vamos haciendo un impacto muchísimo más grande. Ángelo hablaba de, antes se quejaban de que se veía como un desierto. También la generación de empleo, que es todo otro tema, es súper importante. El 75% de los colaboradores son de Colorado. Es decir, nosotros tenemos más de 350 compañeros que trabajan en Colorado, en la planta principal, son de la zona de Guanacaste, de las juntas de Colorado. Entonces, eso también es un impacto bien importante para la economía de la zona. Colorado, tal vez alguien dice, ¿qué hay en Colorado? No sé si aquí alguien me dice, sí, yo conozco, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo hacer en Colorado? Bueno, ahora se pueden hacer muchas cosas, desde algo tan chiva como el avistamiento de aves. El tema de las salineras también es bien importante. Se está trabajando con pescadores de la zona. Cuando ellos están en época de veda, trabajan en la recuperación de manglares. Hay un trabajo de responsabilidad social y de ambiente, de restauración de 19 sitios de manglares. ¿Y eso qué significa? Eso significa también vida de un montón de arbolitos y de seres pequeñitos que están en esas zonas. Y todo esto lo hemos venido trabajando en colaboración con los líderes comunales. Además, una actividad que está recientemente comenzando en Colorado, bueno, el tema de aves, el tema de las saleras, son tours de astrofotografía en sitios donde antes ni se podía ir a hacer este tipo de tours, y es algo que está tomando relevancia en la zona. Por ejemplo, allá hay un sitio que se llama Playa Punta Piedra, no sé si sabían que existía, yo no sabía, hasta que un día me llevaron a conocer, y es un lugar espectacular que la gente actualmente ya está empezando a explotar para que más turistas vayan y los visiten, que antes no se podía hacer, ¿verdad? Bueno, con esto nosotros terminamos. Muchas gracias, doña Silvia. ¿Qué vamos a hacer con esos 3 kits? Pues no se le dejamos a doña Silvia que ella decida si los lanzamos, o ella es la que manda, ella es la que tiene la batuta de aquí para adelante. Bueno, pues sí, los que participaron más entonces. Vamos a ver quiénes fueron. A ver, que me levanten la mano, porque ya se me olvidaron cuáles. Sé que el compañero y el compañero, ¿verdad? Entonces, ahí usted repártales ahí a ellos, por ahí. Hay un recuerdito para ellos. Después, la compañera que participó de primero, por favor, sí. Gracias. Y este otro ahí a criterio. Perfecto. De verdad que para nosotros es un gusto que nos hayan abierto las puertas de la Facultad de Ingeniería. Créanme que las puertas de nuestra fábrica están abiertas para ustedes. Nosotros
organizamos giras técnicas a la planta de cementos. Entonces, pues, doña Silvia, está abierta la posibilidad, es cuestión de coordinarlo y con mucho gusto les hacemos este recorrido, pero en vivo y a todo color. Y ¿De no acuerdo? tienen que ir hasta Colorado, nosotros felices de llevarlos hasta Colorado, pero Nosotros los ahí llevamos. tenemos que dedicar un poquito más de tiempo. Igual, en 3 horas exacto, saliendo San José, estamos en la planta. No es tanto tampoco, porque no es allá Guanacaste, lo que conocemos el Coco, no, es en Colorado, entonces en 3 horas estamos. Es una gira de un par de horas, recorremos toda la planta y concreto, tenemos planta acá varias plantas acá en San José, entonces es de coordinar. Sí, cuestión de coordinar, de verdad que va a ser un gusto recibirlos, ya sea en la planta de cemento o en las plantas de concretos. De verdad que les agradezco el tiempo y me da mucho gusto volver a la universidad después de tantos años, ¿verdad? Y les deseo los mejores éxitos pues en sus carreras, ¿verdad? Échenle ganas y espero verlos pronto nuevamente. Bueno, vamos a darle un gran aplauso. Como siempre, muchachos, muy agradecida de que estén acá. Espero que haya sido de muchísimo provecho para ustedes. Mañana son ellos mismos los que nos van a continuar con las charlas y como les digo, pues el 23, si Dios lo permite, Francisco nos cierra con broche de oro. Si gustan, podemos organizar la gira. ¿Verdad? Yo Son me apunto. momentos. Usted me dice con mucho gusto. Sí. Después, bueno, ustedes me topan para mí por todo lado. Ahí nos vamos coordinando. Y les quería dar una felicitación yo, la profesora del área ambiental. Me encanta verlos a ustedes con esa espinita de qué está pasando con el ambiente. Creo que por ahí tenemos que irnos también. Es un eje importantísimo en el desarrollo de nuestras carreras. Sigan pensando así, preocupémonos por el ambiente, busquemos soluciones, ¿verdad? Ya ustedes ahorita van a estar cerca de realizar sus trabajos finales de graduación. Busquen alternativas más ecológicas, más amigables con el ambiente. Entonces, esa es mi felicitación de verdad, ver la participación, ver el interés, creo que cumplimos con los objetivos de estas charlas, ¿verdad? De tenerlos a ustedes más actualizados. Y por supuesto, darle muchísimas gracias a Karina, que estuvimos conversando bastantito. Y a Ángelo de parte de la universidad, como siempre, le vamos a otorgar un certificado por su participación y esperamos verlo muy pronto. Así será, estamos a la orden. Muchas gracias, muchachos. Primero que nada por el tiempo, de verdad. Gracias por este presente y pues los esperamos en la planta y también espero verlos, ¿por qué no?, como compañeros de trabajo el día de mañana, ¿verdad? Gracias. Muy buenas noches. Unos anuncios, chicos. ¿Alguno no firmó? Que me venga a firmar ahora. Ok, allá al fondo. Y ando un lapicero rojo y unos blancos que me prestaron. Entonces, si me los devuelven, gracias. De aquí los a devolver. Perdón. Y los ocupamos para mañana. Muchísimas gracias y todos vamos para clases si Dios lo permite. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, por aquí. Ya. Ah, pues que dice muy rápido. A ustedes, usted venga. ¿No? Y de verdad, ojalá que puedan, de verdad, el día de mañana acompañarnos. ¿Dónde es la concretera? En La Uruca, por el Parque de Diversiones. Pensemos en esa. Perfecto. Sí, es Si gusta, vean, sí. Señor. Si gusta, hagamos una cosa, doña Silvia, anótese mi número o a través de Karina. Y cuando quieran hacer la gira por allá, me avisan y con mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha ido todo? Un gusto saludarte.